¿Qué tal? Buen día. Muy buenos días. Pues bienvenidos nuevamente aquí al clúster de la fundición. Mi nombre es Manuel Martínez. Ya hemos estado en varias ocasiones platicando con ustedes. Esperaremos, como siempre, unos cuantos minutos, más o menos como 11:10 iniciamos. El día de hoy traemos un tema muy interesante. Vamos a hacer un pequeño cambio de planes porque pues en los temas que pusimos ahí en la presentación pues son muy amplios y afortunadamente logramos tener comunicación con una persona de la FEMIA, que es la Federación Mexicana de la Industria Espacial, y él trae muchas cosas que nos quiere platicar de oportunidades de negocio. Entonces, prácticamente yo les voy a hablar un pequeño introducción al tema y después les pasaré el micrófono a Javier Hurtado. Por aquí nos está acompañando ya. Él es el director de desarrollo de proveedores de la FEMIA, que es la Federación Mexicana de la Industria Espacial. Buenos días, Javier, ¿cómo estás? Muy bien, José Manuel, buenos días, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Bien. Pues bienvenido, Javier. La verdad es que aún no nos habíamos conocido, creo que de vista, hemos estado platicando por teléfono. Sí, por teléfono, sí, correcto. Y me da mucho gusto que nos acompañes porque creo que a todos los que hoy van a estar en la reunión, les va a interesar mucho lo que traes. Hay muchas oportunidades de negocio que a veces se nos pueden escapar si es que no estamos preparados. Y de eso un ratito más, unos minutos más, Javier nos va a empezar a platicar de qué hay. Y bueno, pues bienvenido. Y bueno, pues antes de empezar, normalmente estamos como en una previa plática e invitamos al resto de los participantes que ya están aquí conectados a que se presenten, a que nos platiquen qué es lo que esperan sobre la plática o qué es lo que pues, alguna inquietud, ¿no? Y que se puedan presentar para conocerlos un poco mejor. Por aquí veo a Sergio. Sergio, ¿cómo estás? Sergio Martínez. Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Bienvenido. Gracias. Por aquí está Juan Briceño, Jesús G. Peña, Lorena Bustamante, Mario Reyes, Domingo Tecua, Stephanie Bindel y Gilberto Ponce. ¿Alguien más quisiera presentarse, platicarnos de qué empresa nos acompaña? Buen día. Juan, buenos días. Yo estoy, ¿cómo se llama? Asistiendo por la empresa de Balcon. Balcon, ok. Bienvenido. Sergio, ya no te dio oportunidad, tú nomás nos dijiste buenos días, pero ¿de qué empresa nos acompañas? Los acompaño de fundidor especializado en NASAs. Perfecto, desde Durango, ¿verdad? Así es, con el Palacio Durango. Durango, sí. Perfecto, bienvenido. Estefan. Gracias. Buenos días, soy Stefan Bandel, represento la empresa NAFTA aquí en Guadalajara. Somos una fundidora de aluminio y maquinamos también piezas para industria automotriz. Y yo soy el responsable de ventas de la empresa. Muy bien. ¿Tu nombre es alemán? No, es francés, soy francés. La compañía es parte de un grupo francés, de hecho. Muy bien, pues bienvenido. Domingo, gracias. ¿Querías comentar algo? Hola, buenos días. Buenos días a todos. Domingo Tecua, de la ciudad de empresa Conalum, fundición de aluminio en colada continua. Perfecto, pues bienvenido. ¿Quién nos falta? Mario, Gilberto. No, perdón, Domingo. Mario. Muy buenos días, Mario Rodríguez, profesor investigador del Instituto Tecnológico de Saltillo y también apoyando a la industria de la fundición con asesorías, consultorías, en particular la industria automotriz, pero me interesa ver qué trae la industria aeroespacial para ver si podemos ahí apoyarlos. Adelante. En la parte científica. Gracias. Muy bien, bienvenido. Creo que solamente nos queda Lorena y Domingo. A ver si quisieran presentarse. Domingo, adelante. Hola, perdón, no sé si me escucharon hace un momento, ya me había presentado Domingo Tecua, Puebla.
Ah, perfecto. Sí, no, creo que no alcanzamos a... Desde Puebla nos acompañas. Puebla, empresa Conalum, fundición de aluminio en colada continua. Excelente. Muy bien, pues bienvenido. Y bueno, Lorena. Lorena, buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. ¿De dónde nos acompañas? Yo los acompaño de Tulín Cluster, Jalisco. Yo estoy llevando la coordinación de estas empresas y pues aquí estoy a la orden. Ok. Pues bienvenida. Gracias. Bien, pues estamos ya pronto por empezar. Voy a hacer primeramente un pequeño, ¿cómo se llama? Introducción. Permítame tantito. Okay. Bueno, pues nada más les quiero comunicar un poquito con respecto a esto. Pues bueno, como sabemos, las oportunidades de negocio las debemos aprovechar porque no son cuestión de suerte. Realmente, pues no podemos pensar que un día alguien va a tocarnos la puerta y nos va a decir, oye, pues aquí tengo un contrato millonario para que te pongas a trabajar y generes ventas. Creo que eso no va a pasar. Lo que sí debemos hacer es tratar de estar preparados, de tener los elementos suficientes como para que el día que se presente una oportunidad la podamos aprovechar al 100%. Y pues eso puede ser a través de, consideremos que les he platicado yo en varias ocasiones aquí sobre cuestiones de tecnología que existe para la industria de la fundición, sobre cuestiones de certificaciones, que pues las más comunes creo que hay ahorita en el clúster pues sería la de ISO 9001 y no todos están certificados ahí. En algunos casos hay la IATF, que es de la industria automotriz, pero no todos realmente cuentan con todas esas situaciones. De igual manera, los softwares que son como un RP, softwares de simulación, softwares para controlar las coladas, todo ese tipo de herramientas le sirven a la industria o le sirven a los negocios que ustedes manejan, pues para estar preparados, para ser más atractivos para los clientes. Y es muy importante que no consideren que porque hoy no lo tienen, no lo puedan tener en un plazo de 1 año, 2 años, 3 años. Y eso les puede servir mucho generar una planeación estratégica. Pero primero hacer un diagnóstico en donde uno sea muy honesto y reconozca que hay cosas, hay situaciones que hoy en día no se tienen, pero que sí las pueden tener en el futuro, ¿no? Y bueno, ¿por qué? Porque puede haber oportunidades como las que hoy les vamos a platicar, en la que pues definitivamente se requiere una preparación para poder acceder a este tipo de mercados. Y si no tenemos eso o comenzar a tener eso, pues entonces va a ser muy difícil que podamos acceder, ¿no? Yo les quería hablar un poco más de todas esas herramientas. No lo voy a hacer en esta ocasión, lo vamos a dejar para una posterior webinar, pero lo vamos a hacer porque hoy, como les comenté hace un momento, ahí tenemos la compañía de una persona de la FEMIA, que es la Federación Mexicana de la Industria Aeroespacial. Él es el director de desarrollo de negocios, de proveedores, perdón, y nos va a platicar de todas las posibilidades y oportunidades que tiene la FEMIA. Entonces, pues le dejo el micrófono a Javier Hurtado. Javier, buenos días, y me gustaría pues que te presentaras un poco si nos puedes platicar un poco de tu currículum y qué es la FEMIA, y ya de ahí en adelante desarrollamos el tema. Y bienvenido, Javier. Muchas gracias, José Manuel. Y pues gracias a todos por acompañarnos. Veo algunos nombres ya conocidos. Digo, al final del día, como alguna vez comentaba el CEO de una empresa inglesa, ¿no? Y le digo, con todas las ferias que ahorita nos tienen canceladas, le digo, ¿cómo le das con tu familia? Y me dice, pues ustedes son mi familia, ¿no? Nos veíamos en todos los trade shows. Entonces es muy común ver nombres comunes en alguna de estas reuniones. Bueno, pues yo estoy a cargo del programa de desarrollo de proveedores a nivel nacional para la industria aeroespacial. Hemos trabajado con varias industrias y digo con varias porque al final del día algo que nos
sucede mucho es que se acercan compradores de otras industrias porque compartimos la misma base de proveeduría. Vamos a decir que son industrias terminales en las que trabajamos, como la aeroespacial, automotriz, dispositivos médicos, petróleo y gas, pero las capacidades que están buscando son transversales, es decir, están buscando capacidades que le pueden servir a varias industrias, ¿no? Entonces, ahorita justo lo que voy a hacer es compartirles un poco de la experiencia que hemos tenido, un poquito acerca de la FEMIA. Voy a tratar de irme un poquito rápido para no ahondar en cosas que nos hagan perder tiempo y sobre todo visualizar oportunidades y cómo podríamos hacerle para juntarnos con ellos. En el antecedente, ahorita en lo que decía José Manuel que me presentara, digo, prácticamente vengo de áreas comerciales y muchas veces lo que nos pasaba en las áreas comerciales cuando nos acercábamos a las ferias industriales o a las asociaciones, queremos tener B2Bs y el problema es cuando no estamos encontrando la cita adecuada. ¿Y qué significa una cita adecuada? Nosotros como proveedores queremos encontrar un comprador que tenga presupuesto, que tenga autoridad para tomar decisiones de compra, que necesite lo que yo vendo y que tenga un tiempo determinado para emitir la orden de compra. Eso es un prospecto calificado, y en fuera no traemos nada, traemos puros nombres. Y sin embargo, yo con este parámetro ayudaba a empresas a conectarse, bueno, esa era la perspectiva. Y sin embargo, en alguna ocasión me llevé 32 empresas de Japón a Singapur y me toca que uno de los compradores en el cierre me dice, es que eres un fraude, me dice. Y le digo, no, no soy un fraude, yo les prometí compradores calificados a los proveedores y le digo, tú eres el que compra, o sea, esto no es un fraude. Y me dice, sí, para ellos no, pero para mí sí. El proveedor que me traes no califica. Me dice, por favor, fíltralos. Y en este, por favor, fíltralos, pues la verdad es que digo, visité todas las plantas, no sabía qué significaba filtrarlos, y me dice, hay un tema de cumplimiento ante la Organización Mundial de Comercio que nos impide darle retroalimentación a los proveedores. ¿Y qué significa esto? Dice que el proveedor viene y se presenta, si ellos no saben cuáles son los parámetros que nosotros estamos evaluando, pues ni modo, o sea, no tenemos por qué decirles en qué están mal. Y al momento que no hay esa retroalimentación, el proveedor no sabe que no sabe y va a seguir yendo a N ferias, que estoy seguro que nos ha pasado, y seguimos viendo a los mismos compradores y no nos dan ninguna retroalimentación y no sabemos nada. Y el caso fue que nos dijo este comprador, necesito entrenarte a ti y a tu equipo para que vean cómo preauditar proveedores. Si tienen problemas, si tienen brechas, que puedan ver cuáles son las brechas que tienen, preséntamelos con un plan de desarrollo, que no sean áreas ciegas para ellos. Y entonces ya con un plan de desarrollo, aún y cuando no estén listos, por ejemplo, ahorita lo que decía José Manuel, las certificaciones son importantes. Sin embargo, si yo ahorita la certificación aeroespacial se llama AS9100, ¿qué pasa si no la tienen? Si no la tienen y estamos con un comprador y nos pregunta, ¿y cuándo la puedes tener? Y yo digo, para octubre de este año podría tenerla. ¿Qué significa eso? Que ya hice la tarea de dimensionar cuánto tiempo y dinero me va a costar y puedo tratar de decir si hacemos el negocio correcto, es decir, si me pones una orden de al menos $500,000 o $1,000,000, podríamos empezar a evaluarlo. Estoy pensando ahorita en voz alta con números, pero si se fijan, estos números son los que nos pueden cambiar la ecuación. Entonces, ahorita platicando un poquito acerca de esto, de FEMIA, en 2016 nos toca arrancar este programa. Un poquito como antecedente, la FEMIA es la asociación que agrupa a los manufactureros de industria aeroespacial del país. Ahorita somos poquito más de 120 miembros y la estimación es que alrededor del 80% de las exportaciones aeroespaciales del país están en la membresía. Ahorita un poquito como el origen, la FEMIA se fundó por los grandes. Cuando digo los grandes, pues eran Bombardier, General Electric, Safran, UTAS, y ellos se juntaron para convertirse en la contraparte privada del gobierno federal para tomar decisiones para el sector. Así fue como se funda. Bueno, ahora más de 120 miembros. En el alcance del programa ya hemos tenido contacto ahorita con más de 1,000 empresas en 20 estados. Esto nos da mucha agilidad para el proceso de conexión cuando el comprador está buscando algún tipo de proveedor en particular. Sin embargo, nos faltan muchas más empresas por conocer y ahorita vamos a tratar de hacer otro nivel de conocimiento de empresas que ahorita les platicaré. Pero bueno, esto es un poquito acerca de la asociación. En el programa tenemos pues todas estas empresas, estas son miembros de FEMIA. Si ven ahí la gama de miembros, pues estamos hablando desde las ensambladoras de aviones, están Boeing, Airbus, Bombardier,
Gulfstream se acaba de unir, Textron Aviation, que son los de Bell Flight, Cessna y Beechcraft, etcétera. Y ahí está también la gama de Tiers 1, algunos muy grandes como Safran, como GKN, bueno, es GKN, Fokker GKN, General Electric, etcétera, ¿no? Y ahí tenemos pues toda la gama hasta, vamos a decir, empresas de nivel 3, nivel 4, tratamientos térmicos, acabados. Ahora sí que es toda una mezcla de la gama de empresas que tenemos en la membresía. Y me voy primero a esto para decir qué había antes del COVID y obviamente hay un antes y un después. Este era el pronóstico que había de entregas. Y en este pronóstico de entrega estamos hablando de que había más de 42,000 aviones por entregar, donde el avión de mayor demanda era el de un solo pasillo. Y de este avión era más de 33,000 de esos 42,000 que había que entregar. No es para dimensionar un poquito, entre Boeing y Airbus se llevan alrededor del 90% de la producción de estas aeronaves y se iban a razón de 90 aviones al mes entre los dos, de un solo pasillo. Entonces, prácticamente estamos hablando, dependiendo del programa, eran de 9 a 13 años de entrega, es decir, nos tocaron aerolíneas que llegaban en el 2016 y le decían a Airbus o a Boeing, te compramos 100 aviones, y le decían, muy bien, danos el anticipo, fórmate en la fila y te los entregamos en el 2030. Y obviamente para ellos es así como que, ¿cómo en el 2030 y cómo me estás pidiendo dinero ahorita? Pues hay fila, o sea, tú sabes si quieres formarte en la fila, ¿no? Entonces, este era un forecast, un pronóstico muy, muy interesante. Obviamente tuvimos algunos sucesos como el castigo del 737 por los aviones que se cayeron, que ya se reactivó, y el tema de la pandemia, ¿no? El año pasado sí hay un impacto. A nivel ensambladoras hubo una reducción general del 40%. Este 40% pues obviamente nos trae un golpe en las cadenas de valor. Sin embargo, de todas formas sigue habiendo alrededor de 10 años de entregas pendientes. Entonces, ¿qué significa esto? Hay mucha oportunidad de negocios y es donde nosotros nos acercamos con los compradores a decirle, tú que requieres ampliar la cadena de suministro para poder agilizar las entregas, aquí está cómo ayudamos. Te ayudamos a localizar proveedores, a preauditarlos, organizamos eventos de proveedores. La mayor parte de estos eventos son privados, no los hacemos públicos. Integramos bolsas de compras. Ahorita les voy a platicar qué es esto en la siguiente diapositiva. Les ayudamos a procesar cotizaciones. Esto ha sido para nosotros un gran hallazgo porque dejamos de estar en el puro proceso de conexión de negocios. Y ahí empezamos a ver la perspectiva de ambas partes. ¿Qué significa esto? Empezamos a ver compradores que se quejaban comúnmente, donde dicen que el proveedor se quiere hacer millonario en el primer contrato y el proveedor se queja de que el comprador tiene a sus favoritos. Cuando empezamos a ver las cotizaciones, vimos algunas donde el proveedor estaba cotizando hasta 20 veces más caro que lo que pagaba el Tier 1. Este ejemplo, había un número de parte, el target era $4, que ya lo estaban comprando a $4. Imagínense que aquí en México salió cotizado $80. La primera ronda de cotizaciones que hicimos ahí fue todo un hallazgo porque el comprador me dice, tráeme más proveedores y le pusimos lo mejor que teníamos en México. Entonces me dice, es que estos están fuera, o sea, nada más había uno que estaba en verde, que cotizó bien, y este que cotizó bien no tenía la maquinaria puesta, venía en camino, y entonces no le pudieron dar el contrato. Todos los demás estaban fuera a un nivel de proporción como el que acabo de comentar, hasta 20 veces más caro. ¿Qué hace cualquier comprador cuando ve esas cotizaciones? Se retira, no da retroalimentación y adiós. Entonces yo le digo, espérame, nosotros no tenemos conflicto de interés, déjame entender por qué está tan caro. Y aquí empezamos a abrir cotizaciones y nos enteramos de toda una gama de problemas al proceso de cotizar, ¿no? Ahorita, ¿qué puedo decir? En general en México estamos cotizando lento, caro y mal. Cuando digo lento, caro y mal, el punto de referencia que quiero que nos llevemos, si ahorita lanzo yo una solicitud de cotización en Turquía, me van a cotizar entre 4 y 18 horas. Ojo con eso, ¿eh? Entre 4 y 18 horas. Aquí el promedio tarda de 3 semanas a un mes. Se fijan ahí, estamos lentísimos. 1. 2, los turcos ahorita en promedio están cotizando 30% abajo de lo que paga el Tier 1. O sea, de lo que ya está comprando. Entonces, sí hay una mejoría en costos. Aquí nosotros en promedio cotizamos entre 5 y 6 veces más caro. Entonces, ahí es donde tenemos que decir qué hacemos. Y cuando digo mal, cuando hemos abierto libros, nos hemos enterado, por ejemplo, de algunos proveedores que para poder entregar un componente completo, scrapean o echan a perder 3 piezas y le cobran el costo de las 4
al cliente, ¿no? Entonces, obviamente, el cliente no tiene por qué pagar las ineficiencias o la falta de experiencia de nosotros, o la falta de tecnología, como ahorita decía José Manuel. Entonces, aquí nos hemos metido en un gran reto porque aquí empezamos a ver la falta de competitividad que tenemos, donde hay una gran oportunidad ahorita, pero si no mejoramos esto, la realidad es que no va a pasar. Y aquí nos hemos tenido que meter mucho al tema de desarrollo e integración de proveedores. Ahorita les voy a platicar más de esto. Nos hemos tenido que meter al tema de financiamiento de cadena de suministro. Por financiamiento, vamos a hablar bueno, no antes, justo en el momento que se da la orden de compra, traemos problemas. Ahorita, por ejemplo, si logro conectarlos con alguno de los Tiers 1, generalmente las aleaciones con las que van a trabajar tienen que venir de molinos certificados. Hay un molino que, por ejemplo, ellos tienen un tiempo de entrega de 55 semanas. ¿Qué significa esto? Que te van a pedir el 50% de anticipo, hay que esperar las 55 semanas, 50% contra embarque, viene la parte de logística e importación, haces tu proceso y luego le entregas al cliente y ahora vas a enfrentar el término de pago que va de 120 a 180 días. El promedio de los proveedores no están preparados para esta conversación. ¿Qué significa eso? No significa que lo carguemos financieramente en la empresa, significa que tenemos que tener alianzas con financieras internacionales. Y aquí, ojo con esto, esto va a ser súper clave. Las financieras aquí en México, incluyendo algunas bancas que no nos han favorecido, la realidad es que nos colocan tasas muy caras. Y ahorita para poner un orden de magnitud, me decía un vicepresidente de cadena de suministro, dicen las tasas de interés cuando tú recurres a financiamiento, si te acercas al segundo dígito estás fuera, no cabes. ¿Qué significa esto? Financiamientos en México no son viables para poder trabajar en estas industrias de clase mundial. Entonces, nosotros ya hemos realizado ya convenios con más de 22 financieras internacionales. ¿Por qué 22? Porque son productos financieros distintos. Algunas nos ayudan con el equivalente a capital de trabajo, que aquí más bien con ellos ahorita les platicaré dos productos financieros muy buenos que tienen que ver con el financiamiento de órdenes de compra, que esto es como un factoraje adelantado, ¿no? Porque el factoraje ustedes saben que es vender la factura y para vender la factura ya le entregaron al cliente. Factorajes superiores a los 120 días que esto nos han pedido. Ahorita conseguimos una financiera que nos puede soportar hasta 200 días de factoraje, que eso ayuda bastante y con tasas muy competitivas, ¿no? Cuando digo tasas competitivas, con el COVID se movieron las tasas, algunas para arriba por factores de riesgo, y sin embargo hemos logrado conseguir tasas del, no sé, el 0.65 mensual, nada que ver con las clásicas que arrancan en el 1.5, 1.8 o hasta un 3 mensual, ¿no? Entonces, digo, esto lo hemos tenido que hacer, ¿por qué? Porque obviamente los contratos que hemos logrado que se firmen después se enfrentan problemas de financiamiento en estas dos líneas, ¿no? No se hable si tienen un proyecto de expansión, ya sea construir una nave industrial adicional o adquirir maquinaria y equipo, ¿no? Y también estamos ayudando con transferencias de operaciones. Este último punto, estos 2 años que vienen son muy buenos. Eh, Voy a decir que hay dos ángulos de la moneda, dos caras de la moneda. Por un lado están quebrando muchas empresas, pero por el otro significa oportunidad. Y ahorita, ¿cómo vamos a ayudar con esto? En Estados Unidos, por ejemplo, hay empresas que no solo es que estén quebrando financieramente, sino que aparte el talento que tienen tiene más de 55 años de edad. Tenemos detectadas varias empresas con contratos de largo plazo y sin embargo los dueños tienen más de 70 años y ya quieren vender la operación. ¿Qué significa eso? Que tenemos que ayudarlos a transferir esto a países como el nuestro, donde hay talento mucho más joven. La edad promedio que hemos detectado en piso de producción aquí en México anda entre los 28 y 32 años, comparado con 55 años del lado americano. Entonces, ahorita este tema de transferencias va a ayudar mucho, pero sí, solo sí, encontramos proveedores calificados. ¿Y qué significa calificado? Digo, ahorita les hablaré de varios factores, pero lo más importante, nosotros detectamos 5 niveles de madurez en las empresas para poder competir en cadenas de clase mundial. De estos 5 niveles de madurez, nos dicen los compradores, preferimos encontrar a alguien nivel 1, que es el nivel más bajo, pero con buena actitud para dejarse enseñar y para desarrollarlo, que alguien que esté en nivel 4, que teóricamente es muy competitivo y muy bueno, pero que tenga soberbia. Y esto nos pasa en algunos pisos de producción, donde cuando hemos querido, por ejemplo, abrir libros, nos dicen, en 30 años no le he abierto libros a nadie, no te los voy a abrir a ti. Pues sí, pero estás costando 5 veces más caro. Si no lo abrimos, nosotros no podemos saber en dónde está el problema, ¿no? Y es donde tenemos que ver, si estás comprando la materia prima cara, ya estás fuera.
Generalmente la materia prima nos va a rondar entre un 50 y un 80% del precio que le demos al cliente. Si tan solo nos lo dieran al doble, ya estamos fuera, todavía no le hacemos nada. Y nos hemos topado con cotizaciones cuando las hemos abierto, donde les han estado cotizando hasta 10 veces más caro el precio que le dan al Tier 1. Cuando hemos detectado eso, le decimos al comprador, este es un problema tuyo y mío, no es un problema del proveedor. A menos que le des un contrato que pueda negociar por el volumen con economías de escala, ¿no? Pero bueno, todo esto es parte del cómo estamos ayudando ahorita a los compradores y viene un momento súper interesante. Algo que es importante, todo esto lo hacemos 100% confidencial y sin conflictos de interés. Esta es la razón por la cual, previo al COVID, estas son las bolsas que traíamos con más de 48, bueno, de hecho ahorita son 54 compradores que están trabajando con nosotros, donde ellos nos decían, ayúdame a localizar estas categorías de manufactureros en México. Si ven ahí, digo, los números ya cambiaron, ahorita esto lo estoy poniendo como el pre-COVID nada más. Cuando digo ya cambiaron, este número se fue para arriba, no para abajo. De estos números hemos colocado desafortunadamente menos del 5%. ¿Por qué hemos colocado menos del 5%? Por el nivel de alistamiento de los proveedores. Ahorita tengo un comprador, por ejemplo, que dice, el jefe de Estados Unidos le está exigiendo que al menos haya colocado $150 millones en México. El año pasado pudo colocar 14. Entonces me dice, ayúdame, dice, porque mi jefe como que él no entiende que la proveeduría no está lista en México. Él cree que es muy fácil encontrar proveedores. Y entonces, a donde quiero llegar con esto es, sí hay la voluntad, hay la exigencia, el promedio de integración nacional en las cadenas aeroespaciales anda de un 2 a un 4%, es muy bajo, y hay la consigna en muchas de estas cadenas de valor de aumentarlo 10 veces. O sea, aquellos que están en el 2 tienen que traer un 20% de integración nacional. Entonces, este número realmente de 1.200 millones, bueno, este trae una composición donde un 70% es compras en México y la parte restante es compradores de Estados Unidos y de Europa que quieren localizar proveedores en México. Este número, si lo viéramos con el tema de sustitución de importaciones, la parte aspiracional a poder colocar en México, deberíamos estar hablando del orden de los $5,000 millones anuales. Entonces, la realidad es que oportunidad sí hay. ¿Dónde está el problema? En que tenemos que alistarnos, ¿no? Y ahorita les voy a platicar de esto. Muchos de ustedes entiendo que están en el campo de fundición. Aquí hay temas de fundición. Yo puse aquí los 280, que era lo que originalmente nos estaban pidiendo. Sin embargo, en temas de fundición, si nos vamos a aleaciones duras, la realidad es que el potencial se puede subir a $1,500 millones anuales, no estos 280. ¿Por qué hay un problema en el tema de fundición? Pues porque hay un duopolio a nivel mundial que acaparan alrededor del 85% del tema de fundición y la realidad es que su trato al cliente es pésimo. Entonces ahorita traigo al menos 4 de mis compradores que están ávidos de encontrar proveedores que puedan trabajar temas de fundición. Con alguno de ellos en algunas aleaciones me decían, si hay alguien que tenga la curva de aprendizaje de la aleación específica, podemos empezar hasta con $100 millones anuales por 20 años. O sea, estos contratos no se ven en otras industrias tan fácil, ¿no? Entonces digo, oportunidades sí hay. Esto es una probada antes del COVID. ¿Y por qué digo antes del COVID? Porque sí hubo cambios. Sí hubo cambios. Ahorita antes de meterme a los cambios que trajo el COVID, efecto de lo que hemos venido realizando, la localización la hacemos bastante ágil ahorita. Aquí es un ejemplo que me gusta dar mucho, donde este comprador llegó con lo que era originalmente ProMéxico y le dice, ando buscando inyección de plásticos. ProMéxico en su momento le entrega una base de datos de 320 proveedores. Nada más estaba el nombre de la empresa y datos de contacto. Estas bases de datos son muy similares a las que tenemos en muchos clústeres, en muchos capítulos de Index, asociaciones industriales o las secretarías de desarrollo económico de las regiones, ¿no? Ya sean municipales o estatales. No hay profundidad. ¿Qué significa esto? Si ahorita estoy buscando inyección de plásticos con determinado tonelaje en las prensas, esas bases de datos no lo traen. Si quiero mezclarle todavía con certificaciones, esto no lo trae. Me han pedido en ocasiones, por ejemplo, un comprador me dice, ayúdame a encontrar en el tema de maquinados quien pueda procesar un número de parte de 177 pulgadas de Inconel. De esto hay solamente 4 proveedores en el país. Son más de 300 los que tenemos en las bases de datos. ¿Qué significa eso? Que es encontrar una aguja en un pajar.
Si nos ponemos en el lugar del comprador que no tiene tiempo, imagínense que busquen, no sé, los primeros 30 y ni uno de ellos coincide, su conclusión es que en México no hay. Y la realidad es que sí hay, pero no hay las bases de datos que permitan tener la inteligencia de negocio para saber quién tiene las especificaciones que está buscando el comprador. Aquí este comprador nos lo refieren a nosotros, le digo, vamos firmando un acuerdo de confidencialidad, me pasas especificaciones y me vas a decir cómo vas a filtrar al proveedor. Al principio le dio celo, ya cuando vio que no hay conflictos de interés y que le íbamos a pasar los nombres y le digo, sí, por desconfianza, no quieres que estemos en la conversación, te pasamos los nombres de las empresas y tú los contactas y ni mencionas nuestro nombre, no pasa nada. Y con eso accedió. Nosotros le regresamos solamente 20 proveedores que eran los que calificaban y ya estaban ponderados de mayor a menor. Visita las primeras 5 y me dio risa porque le dijimos, te hacemos la agenda para que los visites. Yo creo que le dio desconfianza, visita al primero en Tijuana, me habla por teléfono saliendo de la planta y me dice, ayúdame porque tengo cita en Chihuahua para visitar 2 proveedores y otros 2 en el Bajío, pero no me han confirmado y ya tengo comprados los vuelos. Y el caso es que le abro las puertas de las empresas, yo alcanzo a verlo el día que ya se va de regreso a Reino Unido y le digo, ¿cómo te fue? Pues me dice, la realidad es que los 5 califican muy bien, no me puedo quejar de ninguno. A 3 de ellos les mandó cotizaciones y era para colocar $14 millones con un potencial de 60% de ahorro. ¿Qué nos dijo ahí el comprador? Dice, de mi cuenta corre que los otros 13 compradores del corporativo trabajen con ustedes. Pues que esto fue muy ágil. O sea, cuando digo 6 meses, 6 meses es una excepción en tiempos industriales. En los tiempos ordinarios, y ustedes no me dejarán mentir porque llevan tiempo en la industria, lo normal es 12 a 18 meses para que se firme un contrato desde el primer punto de contacto, suponiendo que el comprador traiga órdenes de compra en movimiento y que el nivel de alistamiento del proveedor sea, alistamiento y competitividad sea bueno, ¿no? Si no, la realidad es que no está pasando. Entonces, bueno, esto ahí nos ayudó. Y aquí ya traemos una gama de casos de éxito. Originalmente en los primeros 3 años traíamos alrededor de 200 proveedores inventariados. Ya al cierre del año pasado ya había más de 1,000 que traíamos documentados. Compradores, ahí traíamos 47. Aquí la ventaja es que logramos aumentar ya las bolsas de compra. Y esto fue multisectorial, esto no es aeroespacial nada más. Y ahorita les platico por qué esta parte multisectorial, pero ya logramos aumentar a cerca de $5,000 millones al año. Ya hay planes de desarrollo de proveedores para más de 100 empresas. De estas, desafortunadamente, se nos han caído algunos. ¿Y por qué se han caído? Por negligencia de los proveedores. Hemos logrado el apadrinamiento de los compradores, ¿no? Sin embargo, imagínense que auditamos un proveedor donde no tiene las certificaciones adecuadas. La primera tarea que teníamos de un trimestre era que el proveedor cotizara cuánto tiempo y dinero le iba a costar. Nosotros lo presentamos con las casas certificadoras ya con precio de descuento por los convenios que tenemos y resulta que ni siquiera eso hacían. Imagínense que 4 trimestres seguidos no hubo avance por parte del proveedor. Llega el momento en el cual el comprador dice, no te voy a volver a gastar tiempo, cuando estés listo me buscas, ya no tengo interés en desarrollarte. Y esto ha sido algo complicado, ¿no? En varias regiones nos ha pasado eso y es donde por eso el tema de actitud es tan importante, ¿no? Al cierre del 2020 había un pronóstico de 40 proveedores firmados con más de 4,000 números de parte. Este era el pronóstico, obviamente, digo, contratos sí se firmaron, los números de parte y volúmenes bajaron un poco por efectos del COVID. Sin embargo, sí logramos estas firmas, ¿no? Entonces, siempre, muchas veces con todos los programas, la pregunta es cuántos contratos se firmaron, no cuántos B2B hubo, porque eso puede ser una cifra medio esotérica, ¿no? Podemos tener miles de citas, pero aquí lo importante es cuántas cotizaciones logramos, de estas cotizaciones, cuántos contratos logramos y cuántos lograron convertirse en contratos de largo plazo, ¿no? Entonces, bueno, esto ha sido un poco de lo que hemos logrado, pero sí efectivamente nos llega el COVID y se rompe la cadena de valor. Y se rompe la cadena de valor, vamos a verlo primero como un impacto negativo en el corto plazo o en el plazo inmediato. Y aquí están los efectos, ¿no? Aquí estamos viendo el impacto en las aerolíneas. Todo esto que están viendo aquí en rojo es por diferentes regiones. Y ahí estamos viendo toda la caída que hubo, ¿no? Aquí nos refleja también el segundo gráfico, cómo está el outlook, el pronóstico de entregas de aeronaves. Y se fijan, muchas de las áreas están caídas. Aquí algo para nosotros relevante fue que detectamos que las únicas áreas que traían mayor crecimiento eran las del sector de defensa en Estados Unidos
y justo tuvimos que detonar un programa para evitar que las empresas quebraran, ¿no? El año pasado, bueno, que ahorita les voy a mostrar más gráficos, traemos empresas que perdieron hasta un 95% de su facturación. Y entonces decíamos, no nos podemos quedar así. Si ahorita el movimiento se está dando del sector defensa del lado americano, pues lo que tenemos que hacer es ayudar a la empresa a internacionalizar su entidad, certificarla con ITAR, que es la certificación militar, y con eso amparar la producción que tienen en México y pelear paquetes militares, ¿no? Pero se fijan, aquí está muy claro en dónde debemos enfilar los esfuerzos, ¿no? Esto nos arroja inclusive el tipo de aeronaves. Si ven el primer gráfico, aquí se ve cuál era el pronóstico de entregas pre-COVID, lo que está en blanco, como transparente, y ahí están las entregas reales. O sea, y esto va por el tipo de aeronave con todo el pronóstico. Y el segundo gráfico está hablando de las aeronaves que las aerolíneas tuvieron que retirar. Y esto puede ser negativo, sin embargo, insisto, siempre hay un lado opuesto a la moneda. Todas estas aeronaves que se van a retirar, al final del día se van a tener que reconvertir para temas de cargo. Y esto es muy buena oportunidad que estamos trabajando ahorita con los talleres de mantenimiento y reparación de aeronaves aquí en México. Y aquí, de nuevo, se detonan proyectos de proveeduría, ¿no? El año pasado, tanto Airbus como Boeing nos dijeron en abril, y se nos preocupa mucho, hemos batallado para que se desarrolle la proveeduría en México. Sería una pena que las empresas quebraran y no nos diéramos cuenta para ver cómo arroparlos. Nos piden que toquemos base con las empresas. Logramos hablar con alrededor de 260 empresas. Nos faltó mucho, pero la muestra es muy representativa. Y aquí está un poquito de la composición de la muestra que hicimos. La mayor parte estaba enfocada al segmento comercial. Sin embargo, nuestra sorpresa es que sí había como 60 operaciones militares. Esto nosotros no lo sabíamos para el tema de defensa. Aquí están las aplicaciones principales para las cuales estaban trabajando, para temas de turbinas, interiores y aeroestructuras, y un poco con tren de aterrizaje. La mayor parte, si ven aquí el azul abajo, esto está enfocado a partes indirectas, que aquí hay un esfuerzo que queremos hacer para poder incrementar también la parte de directos de producción. Aquí están las certificaciones que tienen y el gráfico duro de esta parte, que aquí nos salen en la descripción, el verde es la caída que tuvieron superior al 50%, este era un 35% de los encuestados, alrededor de un 40% de los encuestados perdió de un 30 a un 50%, y la lección aprendida que nos deja, digo, si lo vemos sumados, pues estamos hablando de un impacto altísimo en las cadenas de valor. Solamente tuvimos 3 empresas que tuvieron crecimiento el año pasado. Cuando lanzamos la encuesta, ¿no? En la parte posterior del año tuvimos otras. Pero aquí al final del día el mensaje es, debimos haber diversificado. Muchas empresas tardaron en diversificar operaciones. Ahorita están reaccionando. Hay otras que se van a tener que vender y hay otras que se van del país. Sin embargo, por ejemplo, me gusta platicar un caso. Esta es una empresa en Bajío. La empresa facturaba $25 millones. De estos 25 pierde 20 con la caída del 737 y decían ellos, esto nos golpeó, ¿por qué? Por nuestra alta dependencia a un solo sector, debimos haber diversificado. Ahorita ya lo están haciendo, ya están también persiguiendo paquetes de defensa. Sin embargo, con el Tier 1 con el que trabajaban, dijeron, vamos a negociar con ellos porque tenían 10 meses de producto terminado y decían, no podemos tener tanto inventario terminado aquí. Hablan con el Tier 1, el Tier 1 dice, está bien, yo no quiero que quiebres, te compro los 10 meses de inventario que tienes, pero yo tengo otros 12 meses, o sea, te voy a volver a comprar unos 22, 24, tal vez 26 meses. Entonces aquí tienen que moverse y sin embargo ahorita en las últimas 3 semanas se empezó a dar una transferencia, uno de sus competidores, que era una planta espejo, quebró y le van a transferir ahorita unos $25 millones que va a captar y va a llenar de nuevo su piso de producción. Entonces aquí donde quiero llegar es todo aquello que en aquel momento fue enteramente negativo, si teníamos la resiliencia adecuada, la realidad es que podemos perseguir algo muy interesante, ¿no? ¿Qué oportunidades nos presentan? Ahorita voy a decir que hay tres efectos que están pasando, ¿no? Por un lado, gracias al COVID, se refuerza el tema de reshoring o nearshoring, que es, están regresando operaciones. Ahorita mismo tengo, por ejemplo, un Tier 2, un Tier 2, una empresa grandísima, multisectorial, están cerrando su operación en China.
esta operación que ellos tenían allá, el 80% lo quieren colocar en proveeduría aquí en México y el otro 20% lo quieren retener. Esto se llama oportunidad. De hecho, hoy más tarde tengo reunión con ellos ya para empezar a revisar paquetes de trabajo. Luego dijeron muchos de los compradores, teníamos el proveedor único en México, en especial en áreas metálicas, y esto porque obedecía a algo muy sencillo, era por un tema del dumping que había la materia prima, así como los incentivos herramientales a fondo perdido que tenían de aquel lado. Entonces, el año pasado, cuando cierran la frontera de China por el COVID, ¿qué es lo que terminan haciendo estos compradores? Me empiezan a decir, enséñame tu lista de proveedores, enséñame tu inventario para poder empezar a colocar órdenes de compra. Y fue algo curioso porque en mayo pasó algo que no me ha tocado vivir antes, donde me hablan compradores y me dicen, oye, le coloqué una orden de compra a este proveedor y me está declinando, por favor, ayúdame a que la acepte. Y digo, son cosas que no son tan comunes de ver. Obviamente ahí el tema era que la planta en aquel momento no sabíamos si éramos esenciales o no. Tardamos ahí como 3 semanas en ver los comos hasta que logramos que se aceptara, ¿no? Pero, ¿cuál fue la reacción de estos compradores? Empiezan a decir, debería haber desarrollado un dual source en México que no hice. Y esto se llama oportunidad porque ahorita le van a meter buen kilometraje para poder desarrollar proveedores, ¿no? Y el tercer problema para Norteamérica, inclusive para Europa, es que, fíjense aquí, voy a fragmentarlo en 2 cifras que aquí no le estoy poniendo en pantalla. Enero 2020, antes de que arrancara la pandemia, les faltaban 500,000 técnicos e ingenieros del lado americano. Ese es el faltante en la industria que había en aquel entonces, que es alrededor de un 40% de los empleos directos que genera la industria automotriz en México, siendo la industria automotriz de los primeros empleadores del país. Entonces, nada más para dimensionar el tamaño del hueco que había en Estados Unidos. Pero esa no es la parte que preocupa. La parte que preocupa es que el 53% de lo que quedaba dentro de la industria tenía más de 55 años. ¿Qué significa esto? Se están yendo con la música adentro, los técnicos ingenieros se están jubilando. Hace 3 semanas tuve reunión con un grupo de compradores del lado americano y cuando menciono esto, dice él, es increíble ahorita que lo mencionas porque todos los viernes tenemos un pastel de despedida de alguien que se retira de la empresa. Todos los viernes. Entonces dice, esto es algo súper drástico, pero de nuevo, las 3 juntas apuntan a oportunidades muy buenas para nosotros. Estos próximos años van a ser muy buenos en transferencias y no significa nada más transferencia de empresas que vengan a invertir en México. Hay muchos de ellos que no se van a querer venir, pero van a querer colocar lo que ellos antes hacían con proveedores calificados. Entonces, oportunidad sí hay. Aquí la clave es entender qué significa calificado para ellos, ¿no? Entonces, bueno, si vemos estas oportunidades y esta parte de crecimiento, de potencial de contratos de largo plazo, ahora sí yo diría, vámonos con este, a mí este diagrama me gusta mucho porque decimos, ¿qué acciones debo tomar para poder sacar la empresa adelante, para ganar contratos? Y siempre decimos, vámonos al círculo del centro, donde yo controlo el esfuerzo y el resultado. Hay áreas donde influyo, pero no controlo el resultado, y áreas donde no influyo y no controlo el resultado. Ejemplo, si yo ahorita digo, es que es responsabilidad del gobierno darme incentivos para desarrollarme, perfecto, estoy en el círculo rojo. No controlo y no influyo para que eso pase. Entonces, las posibilidades de que me desarrolle, si mi estrategia de desarrollo está afincada en el rojo, pues, no va a pasar. Aquí la clave es cómo le hago para traérmelo al centro. ¿Qué acciones sí puedo tomar para yo poder desarrollarme, ¿no? Y digo, esto de manera de ejemplo, pero vamos a tomar esto como filosofía. A decir, todo lo que tenga que ver con influencia sí, con influencia o con no control y no influencia, vamos a dejarlo afuera. ¿Qué acciones debo tomar concretamente? ¿Cómo fragmento las etapas del proceso comercial? ¿Cómo entiendo en dónde se caen los contratos para yo prevenir eso y aprender de los errores de otros, ¿no? Aquí está justo las 7 etapas del proceso comercial. Y para nosotros ha sido clave identificar estas 7 etapas por algo muy importante. En cada etapa se caen muchos proyectos. Obviamente esto es como si fuera un embudo. Y el embudo aquí decimos, a ver, si yo le preguntara a la mayoría, ¿cómo identificamos oportunidades de negocios y compradores específicos? Hay muchos que no hay estrategia ni siquiera para eso. O que identificamos al comprador que decimos, es que yo quiero hablar con X empresa. Me ha tocado agendas comerciales que dicen, vamos a ir a Querétaro porque Querétaro es enteramente aeroespacial. Perfecto. ¿Qué le quieres vender? Es que yo quiero acercarme con los fabricantes de asientos. En Querétaro no hay fabricantes de asientos. Esos están en Chihuahua, en Nogales y en Tijuana. Nada más.
De ahí fuera estamos perdiendo el tiempo, ¿no? Hablando de asientos aeroespaciales. Si nos queremos ir a temas de tren de aterrizaje y queremos ir a otra región que no sea Querétaro, ahí sí nos equivocamos. Entonces vale mucho la pena tener muy claro dónde está el mapa y cómo me conecto con oportunidades. De acuerdo a estas oportunidades, yo tengo que identificar cuáles son los 15 elementos clave que me va a pedir el comprador. Y ahorita se los voy a mostrar. Muchas de las ocasiones las presentaciones de ventas que tenemos no sirven. ¿Y por qué digo no sirven? Porque no traen la información que quiere ver el comprador. Y ojo, porque puedo yo usar un template, una plantilla de PowerPoint muy básica o un archivo hasta de Word. Me han tocado empresas que tienen su información en archivo de Word, pero tienen la información adecuada y es suficiente. Y hay otros que le gastan $30,000 a marketing, le ponen hasta fotos con tomas aéreas ahí de su nave industrial y la realidad es que no traen ni la mitad de los 15 factores y no los van a invitar nunca a cotizar. Y aquí, ¿cuál es el parámetro? Muy sencillo, yo digo, si ya tienes 100 compradores identificados, de esos 100, ¿cuántos te dieron cita? Y si no te dieron cita es porque hay algo en tu mensaje que no está teniendo clic, hay algo que no tiene sentido. Si de estas citas que tienes, la pregunta es cuántos RFQs o cuántas solicitudes de cotizaciones te están dando. Y si yo digo, si ganas menos de 3 solicitudes de cotización de cada 10 citas que tienes, algo está mal. Algo está mal. No me importa cómo lo querramos ver, que digas, es que son las tasas de bateo normal, serán normal para quien hace la tarea mal. Aquí, si la tarea está bien hecha y llegas con un comprador calificado, la realidad es que traes la información adecuada, lo que sigue es que te den una solicitud de cotización. Si de cada 10 cotizaciones ganas una o dos, tus números están mal. Hay que revisarlo. Y ahorita les voy a platicar casos de estos, ¿no? Al momento de firmar contratos hay que ver que no se nos caiga, ahorita se nos han caído proyectos hasta porque no están listos en materia de comercio exterior. Resulta que les dan un contrato y no tienen IMEX, no tienen certificaciones de IBE y IEPS, y obviamente estas son industrias muy sensibles a esto, ¿no? Y tema de financiamiento que platicaba ahorita, vendrán los PPAPs o los FAIs, que son las primeras piezas, y luego los contratos de largo plazo. En el tema de las cotizaciones, que es el punto medular, es el punto donde una vez que lo cruzo puedo hacer algo interesante, nos hemos encontrado muchas deficiencias. Voy a hablarles un poquito en ejemplo de tema de maquinados. Resulta que la media del país me está cotizando alrededor de un costo cargado por hora de $55. Sin embargo, no estamos metiendo el factor eficiencia. Este es su puro costo cargado. Esta media es muy caro. Cuando digo muy caro, digo, rondan entre los $40 y los $70. Yo lo estoy mediando a 55. Para que podamos ganar contratos necesitamos estar en los 20 y tantos altos. Una vez platiqué con una empresa, esta era de Sonora, y le digo a esta empresa, es que, ¿cuánto traes de costo cargado? Me dice, yo soy muy competitivo. ¿Cuánto traes? Me dice, $38 la hora. No, le digo, tus 38 no me sirven, no vas a poder cotizar bien. Y me dice, es que tú no le entiendes. O sea, yo a menos de $38 la hora no gano dinero. No, le digo, el que no le entiende eres tú. Tengo pisos de producción operando entre $15 y $18 la hora, de 5 a 7 ejes, y están ganando mucho dinero. Le digo, la realidad es que hay algo que está haciendo mal. Y hay una firma de ingeniería con la que nos apoyamos. Ellos fueron justo a hacer un value stream costing con esta empresa. Me habla 3 semanas después la empresa, el dueño, y me dice, no sabía que podía ganar dinero a $22 la hora. Y me platicó, dice, contento. Dice, ya que encontré todas las deficiencias en el modelo de cotización, en el modelo de costeo, había una solicitud de cotización que le había enviado un prospecto y este prospecto cuando recibió la cotización le dijo, tú no quieres hacer negocio. Y le dice, estás queriendo hacerte millonario en el primer contrato. Una vez que recibe esta asesoría, este apoyo, esta empresa, recotiza, ahorita ya van 3 contratos que gana. ¿Y qué deficiencia nos encontramos ahí? Por ejemplo, había una máquina que estaba usada al 10% a un turno y le estaban cargando el 100% de la depreciación y el 100% del overhead, etcétera, ¿no? Hay toda una gama de deficiencias ahí en el proceso de cotización. Entonces, todo esto es súper importante para poder decir, a ver, ¿estoy listo para poder jugar clase mundial o no? Y digo clase mundial porque tengo que entender cuáles son tanto las condiciones para entrar de certificaciones, de información. Ahorita les voy a poner todo esto en una diapositiva, ¿no? Y todo esto, esta información se las puede distribuir José Manuel. Pero sí va a ser importante decir cómo entiendo también hasta los términos y condiciones. No me puedo esperar a que
me manden la cotización y luego después enfrentarme a eso. ¿Por qué no me puedo esperar a eso? Vamos a suponer que me llegan los términos y condiciones después de que yo coticé y resulta que me quieren pagar a 180 días. Y yo a lo mejor le puedo ofrecer un crédito de 30, 45, 60 días. ¿Cómo le hago para cerrar la brecha? Voy a tener que meter un factor financiero de la financiera con la que voy a trabajar, pero ya se me salió de la cotización. Entonces, lo que tengo que hacer es entender todas las cosas que van a tener un impacto en el costo directo del proyecto para poder conectarlo desde el primer momento, ¿no? Ya sea temas de seguros, ya sea temas de financiamiento, etcétera, ¿no? Todo lo que le va a tener que integrar a la cotización, tengo que conocerlo desde el principio. Claro está, me queda clarísimo, hay muchos compradores que no les liberan toda la información. Entonces, ¿qué tenemos que aprender a hacer nosotros? Necesitamos aprender a hacer preguntas. Cuando me mandan el RFQ, necesitamos decirle, me faltó esta información, me faltó esto, me faltó esto. Oye, ¿me vas a pedir seguro, sí o no? Si sí, para agregarlo en la cotización. Oye, ¿me vas a pedir 120 días de pago o cuánto me vas a pedir? Y todo esto, insisto, porque va a tener un impacto directo en la cotización. Ahora sí, mi recomendación es, tenemos que hacer la tarea de tal forma que podamos competirle, por ejemplo, a los turcos. El turco, vuelvo al punto, están cotizando en máximo 48 horas, máximo. Yo les decía ahorita entre 4 y 18 horas. Entonces, si queremos poder jugar, aquí es común un proveedor de Monterrey, por ejemplo, le mandamos un RFQ, no nos contestó nada, como al mes yo le hablo para hacerle una consulta de otro tema y luego me dice, oye, estoy revisando la cotización que me mandaste. No, esa ya se colocó, o sea, ya pasó. Y vuelvo al punto, le estamos compitiendo aquí cosas muy, muy ágiles, ¿no? Entonces, ¿qué significa esto? Que necesitamos tener un mejor entendimiento del juego, ¿sí? ¿Cuándo nos alentamos más en el proceso de cotización? Generalmente cuando traemos procesos secundarios que no controlamos. Vamos a suponer que yo estoy en temas metálicos y me piden, por ejemplo, en temas de fundición, vamos a suponer que tengo que darle un maquinado como un tema determinado del componente que va a mandar. O necesito meterle algún tipo de tratamiento térmico posterior o un acabado, un tratamiento químico. Y como yo no lo hago, lo voy a cotizar con alguien más. Pero el problema es que cuando me llega la solicitud de cotización, apenas empiezo a ver en dónde lo puedo hacer. ¿Qué significa eso? No estamos preparados para el juego. Ahorita con uno de los proveedores que hicimos, dijimos, vamos a ayudarte, aquí traemos paquetes, antes de sentarte con el comprador, te voy a presentar con todas las casas de procesamiento químico que hay en el país para que puedas conocer, número uno, cuáles procesos tienen, qué dimensiones tienen sus tanques, cuáles certificaciones tienen, cuáles aprobaciones de OEMs y de Tier 1 tienen, porque eso tú lo deberías incorporar tanto en tus plantillas de cotización como en tu presentación de ventas. Si te preguntan, oye, ¿tienes tratamientos térmicos? Sí, sí tengo. Y estos son los tipos de horno con los que cuento, no in-house, lo estoy haciendo con una empresa que está certificada en otra ciudad o a lo mejor en la misma, pero aquí están las dimensiones del tipo de horno que tenemos y aquí están las certificaciones, tienen ADCAP, por ejemplo. Entonces, si todo eso lo tengo antes de sentarme con el comprador, la mitad del juego ya está hecha, ¿no? Y eso es lo que le permite a los turcos o a otras regiones cotizar de manera ágil y rápida. Ahora, así como ayudamos a la parte de compradores, aquí está todo cómo estamos ayudando a proveedores. Nos decimos, ¿qué hemos venido haciendo? Pues ayudarlos a revisar cómo está su presentación de ventas, y ahorita les voy a decir cuáles son las cosas que deben traer. Los integramos al Inventario Nacional de Capacidades Aeroespaciales, que este es el que damos a conocer con muchos de los compradores. Este inventario ahorita tiene acceso a más de 200 compradores y estamos haciendo actualizaciones frecuentes. Vale la pena que se suban, esto no tiene costo, hay que tener las capacidades de ustedes ahí. Tenemos webinars y promoción en redes sociales. ¿Qué significa esto? Que en caso de que quieran dar a conocer sus capacidades, podemos hacerlo a través de webinars con nuestra membresía. Hay determinados eventos que tenemos, bueno, los eventos, la mayor parte de ellos ahorita están suspendidos, esperemos que regresen pronto, pero algo que llegamos a hacer, por ejemplo, la última asamblea que tuvimos, que tenemos de manera trimestral en diferentes regiones del país, siempre provocamos recorridos en planta y provocamos algunas conferencias y seminarios, y estas son visitas a plantas tanto de proveedores como de compradores. Ya pueden, imagínense el piso de producción del comprador, ver la línea, ver todos los componentes que tienen, poder ver hasta información ahí en piso de producción para ver cómo poder ayudarles en su institución de importaciones. Entonces, bueno, ahí también puede haber participaciones. Vienen los pabellones, por ejemplo, cuando ProMéxico deja de existir, el pabellón internacional de la Feria de París o de Londres, que esta se alterna un año y un año, esa ya nos quedamos con ella nosotros. Entonces, nosotros tenemos esta, más aparte ponemos pabellón, por ejemplo, en FAMEX,
En Famex ahorita vamos a tener creo que 10 espacios adentro del pabellón de nosotros y es donde empresas pueden exhibir con nosotros, más el tema de sus citas, ¿no? O el tema de conexiones de negocios, que aquí vemos con ellos cómo hacer un plan comercial para ver con cuáles compradores los podemos conectar. El diagnóstico de alistamiento, y están todas estas áreas en las cuales nos aseguramos que estén listos para poder tener la conversación. En el ámbito comercial, es todo el tema de cotización y competitividad, el lado financiero que decía ahorita, ya sea para acceder a capital de trabajo o a líneas de factoraje competitivas. El técnico que tiene que ver también con certificaciones, KPIs, tecnológico, con temas de software que ahorita mencionaba también José Manuel. Tema legal, este es súper importante. Nos ha tocado que hay empresas que no tienen ni siquiera un abogado que les pueda ayudar cuando llega el contrato de un corporativo. Sí vale la pena que tengamos ayuda ahí. Tema regulatorio y comercio exterior, que aquí es donde entra todo el tema de entidades legales y permisos de comercio exterior, ¿no? Ya sea el IMEX, IVA, IEPS, en algunos casos aplica el CITIPAT, no sé. Entonces, todo esto, al final ya decimos, vamos a ver si estamos listos para la conversación. Si no estamos listos, no significa que lo tengamos que comprar. Vamos dimensionando cuánto tiempo y dinero va a costar cerrar esas brechas. Y entonces sí podemos tratar de dimensionar de qué tamaño requerimos el primer paquete de trabajo para empezar a desarrollarnos. El mejor ejemplo que les puedo dar aquí, un Tier 1 se quiso traer a un chino. Y este chino, estábamos en la sala de juntas. Imagínense él al otro lado de la sala, de la mesa, enseguida me está el comprador y dice el chino, por menos de 6 millones de dólares al año, no le gastemos el tiempo. Y entonces le digo al comprador que está enseguida a mí, ¿cuánto traes? Y me dice, traigo 1.2. No, le digo, te voy a comprar tiempo, pero tiempo eran 2 horas. Le digo, en lo que yo presento y en lo que él presenta, tú usa tu WhatsApp para ver con otros compradores si puedes ampliar las bolsas de compra. Cuando llegó el coffee break, el receso, él llegaba a 3.8 millones de dólares, todavía estaba corto. En ese receso hablamos con otras plantas de ahí de la región y logramos subirlo a 8 millones de dólares. O sea, aquí tuvimos que movernos para poder convencer al proveedor de que sí viniera a invertir en México con un proceso especial que requería el Tier 1. Esto me gusta platicarlo mucho porque muchas ocasiones cuando hablamos con proveedores dicen, yo me certificaría si el caso de negocio lo justifica, pero no tienen números. ¿Y eso qué significa? Si ahorita les pongo un caso de negocio enfrente de ustedes, un cliente, no tienen manera de saber si justifica la inversión o no. Entonces, la única manera de saber es, pues, a ver, ¿qué brechas tengo? ¿Cuánto tiempo y dinero cuesta? Y entonces sí podemos tratar de negociar un paquete. Ahorita me pasa con varios compradores, uno de ellos me dice, ¿sabes qué? Voy a colocar una orden de $300,000. Y el comprador, digo, el proveedor para poder proceder necesita que el contrato sea de mínimo 1 millón. Entonces lo que estamos haciendo es juntando 4 compradores para mitigar el riesgo de ellos, pero entre los 4 logramos que el proveedor justifique la inversión que va a hacer. Entonces esto es súper importante, ¿no? Bueno, las agendas y misiones comerciales. Aquí con la firma de ingeniería nos metemos mucho para todo este tema de la cotización que les decía ahorita. Vuelvo al punto, hay un modelo que se llama ABC Costing, que significa Activity Based Costing. Es un costeo basado en actividades. Este es súper importante y aquí vale la pena que ustedes lo implementen. Quien se los vaya a implementar, yo les diría nada más, asegúrense de varias cosas. Número 1, que sepa hacer un Value Stream Costing, no Value Stream Mapping, Value Stream Costing, 1, 2, le van a preguntar en dónde lo ha implementado. Y 3, los números son clave. ¿Qué significa esto? En promedio deberíamos estar ya con todo y margen de utilidad abajo de $30 costo cargado por hora. Y ojalá las eficiencias sean buenas. Todos aquellos que andemos arriba, algo tendremos que revisar. Y esta es una métrica donde podemos empezar a medirnos un poquito, ¿no? Oye, es que estoy arriba de eso. A ver, pues vamos a traernos a alguien que nos ayude, que esté operando pisos de producción. Digo, insisto, en algunos procesos, por ejemplo, en fresado, traigo pisos de producción que andan entre los 8 y $10 la hora. Cuando andan al triple de eso, pues la verdad es que va a quedar fuera, ¿no? Y encima de esto habrá que ver la eficiencia, que estos nos también les pueden ayudar. ¿Por qué es importante la eficiencia? Nos tocó un proveedor de Querétaro que una vez el tiempo de ciclo esperado para una pieza maquinada era de 15 minutos y lo estaba cotizando en 90 minutos. 6 veces más el tiempo, obviamente 6 veces más su costo cargado. Entonces, imagínense, un día platico con una proveedora de Miami, le digo, ¿cuál es tu costo cargado por hora? Me dice $86. Yo blofeando le digo, en México tenemos 25. No es cierto, yo quisiera que fuera eso. Estamos en 55 la media que les decía ahorita. Y blofeando le digo, estamos en 25 y me dice, tus 25 no me dan miedo. Tus 25 son 250 y
mis 86 son 86 por temas de eficiencia. Entonces, ojo, porque aquí hay que ver cómo mejorar esto. Y luego ya pues con temas de expansión, aquí estamos ayudando ahorita con varias cosas, ¿no? Por ejemplo, ayudamos a las empresas a ver si hay mercado para ellos, a hacer planes de incursión, por ejemplo, aquellos que no están en el sector aeroespacial, donde se hace todo el análisis de brechas para dimensionar cuánto tiempo y dinero nos va a costar. Para aquellos proyectos de expansión a otras regiones, incluyendo fuera del país, nos ayudamos hasta negociando paquetes de incentivos, haciendo el site selection, que aquí es donde con modelos de costos identificamos cuál es la región más adecuada para hacerlo. Ahorita viene un punto súper importante de fusiones y adquisiciones. Hay muchos aquí en México que decimos, ¿cómo le hago? Porque no van a creer en mí. O sea, si yo quiero ahorita meterme a hacer proyectos de fundición y voy a hacer fundición de álabes para motor, la realidad es que va a ser súper complicado porque me van a poner muchos peros. Pero si hago una alianza, por ejemplo, con una pyme que tenga la tecnología, ya sea en Norteamérica, Europa o Asia, la realidad es que me puedo traer sus aprobaciones, su tecnología, y lo implementamos aquí en México y esto nos adelanta años. El mejor caso de esto, se los puedo platicar, hay una empresa que el gerente de planta era muy hábil, muy hábil, era muy bueno. Se acerca con un Tier 1 y le dice, yo te puedo hacer estas piezas. Eran piezas complejas, no nada más complejas, sino aparte críticas, y esto le sube la complejidad de admisión. Y le dice el comprador, es que no es tan fácil que yo te pueda admitir así, o sea, lo que voy a tener que hacer es finalmente abrir una licitación. Y abre la licitación, invitan a varios jugadores, gana la empresa mexicana en competitividad y le dicen, no, espérame, me faltó invitar a otras empresas, va de nuevo la licitación. Vuelve a ganar el mexicano y de nuevo lo vuelve a lanzar. En la tercera ya quedaban como finalistas una empresa alemana y esta empresa mexicana. Los citan en Estados Unidos y cuando estaban en la sala, en el lobby, en la sala de espera, imagínense que los estuvieron ahí esperando toda la mañana. Llega la hora de comer y se van a comer juntos y dicen ellos, oye, pues tú eres el alemán con el que estoy compitiendo, sí. Y ustedes son los mexicanos, ¿verdad? Sí. Y empiezan a platicar de sus capacidades y ellos mismos llegan a la conclusión de que valdría la pena trabajar juntos. Entonces dicen, oye, si hacemos un joint venture, una alianza, y dicen, pues vamos a ver si les parece aquí al cliente, ¿no? Y llegan con el cliente y le dicen, oye, estamos considerando hacer una alianza. Y el comprador les dice, y les tomó toda la mañana llegar a la conclusión. O sea, era lo que él quería, porque la tecnología la tenían los alemanes, pero ellos no sabían hacer negocios en México, y el mexicano que sabe hacer negocios en México no tenía el nivel de madurez tecnológica que tenía el alemán. Para no hacerles el cuento largo, este contrato fue firmado por 22 años. Son contratos que no pasan todos los días, me queda claro, pero esto en temas de fusiones y adquisiciones ahorita va a ser súper interesante. Hay muchas empresas que ahorita vale la pena del norte de Estados Unidos, inclusive de California, poder aliarnos, nos quedamos con sus aprobaciones y posiblemente con sus contratos. Y ya vendrá el tema de financiamiento, que todo esto es donde también los ayudamos, ¿no? Todo esto es el cómo ayudamos a las empresas. Ahora, ¿cómo podemos entrar? Aquí va a ser importante, esta diapositiva es donde nos ayuda a ubicar nuestro lugar en la cadena de valor. Arriba de la línea amarilla está todo lo que tiene que ver con directos de producción, es decir, son los fabricantes de partes de aeronaves, va arriba del avión. De izquierda a derecha, vamos a leerlo, los segmentos son comercial, civil, defensa, aviones ligeros, drones, satélites, ensambladoras como Boeing, Airbus, Bombardier, etcétera. Todos estos son los OEMs. Prácticamente nosotros los fragmentamos en 8 tipos de aplicaciones. Estas 8 aplicaciones, cuando las juntamos, armamos un avión, ya lo ensamblamos. Cada uno son Tiers 1, tipo Safran, tipo General Electric, etcétera. Y todos ellos compran principalmente estos 9 procesos de manufactura. Aquí están los de fundición, que muchos de ustedes son de esta gama. ¿Qué va a ser importante? El Tier X es donde decimos, son todas estas capacidades de procesos secundarios, que son procesos que tocan la parte que vuela y van a requerir certificaciones y aprobaciones. Estos a veces pueden ser proveedores directamente del Tier 1 o del Tier 2, por eso tienen el Tier X, ¿no? Y los indirectos relacionados con el producto, que tiene que ver con los herramientales, materias primas, tema de ingeniería y diseño es súper importante ahorita, en especial que va a haber muchos paquetes que van a requerir temas de innovación, el etiquetado del producto y hardware. Hardware me refiero a tornillería del producto, que va a volar en el avión. Todo esto tiene que ver con directos de producción. Lo demás, por ejemplo, acá abajo están los indirectos. Lo primero es lo que tiene que ver con la línea de producción, maquinaria, equipo, su instalación y mantenimiento,
temas de lean manufacturing, etcétera, ¿no? No me quiero meter en profundidad. Segundo nivel, todo lo que tiene que ver con entrega del producto al cliente, empaque, embalaje, logística, aduanas, etcétera. Tercero, ya es toda la gama de productos, de servicios y consumibles a nivel empresarial y la infraestructura regional. Entonces, ¿qué es súper importante para poder hacer un plan de trabajo? Hay que identificar en dónde estamos o en dónde quisiéramos estar. Una empresa llegó con nosotros el año pasado y nos dice, yo soy una empresa de empaque especializado automotriz de Tier 1 al OEM. Pues la verdad es que para mí es ubicarlo aquí en este segundo nivel abajo y la realidad es que para mí es súper importante decir, enséñame tus capacidades, enséñame qué puedes hacer. Cuando me enseñan toda la maquinaria y equipo que tiene, mi primera pregunta fue ¿por qué no he estado haciendo herramientales? Y dos, ¿por qué no he estado haciendo aeroestructuras? Y me dice, pues es que ni siquiera sabía que podía hacer eso. Le digo, pues vamos haciendo un plan de desarrollo. Digo, obviamente lo que sí podemos hacer es entrar a partes indirectas acá de herramientales, que esa puede ser la primera etapa. En lo que haces KPI, si te certificas, posiblemente nos va a tomar un par de años, 3 años, y en esos 3 años que ya estuviste facturando, te voy a subir a estructuras metálicas. Ahorita me faltan temas de estructuras metálicas también. Traigo $70 millones de estructuras metálicas que no he podido colocar y se quejan mis compradores de eso, ¿no? Hay muy poquitos de sheet metal aquí en México, ¿no? Entonces, bueno, aquí lo importante es primero identificar en dónde voy, a cuáles aplicaciones le puedo vender a interiores, motores, aeroestructuras, etcétera, y en cuáles programas y de acuerdo a eso con cuáles compradores puedo hacer mi plan de trabajo. Todo esto los podemos ayudar a hacerlo. Los 15 puntos que les decía ahorita, y esto es súper importante. Si una presentación de ventas no trae esta información, quiero pensar que a lo mejor no la trae por temas de confidencialidad, pero sí la pueden expresar y tener la información lista. Y digo, aquí no profundizo por temas de tiempo, pero al final del día estos 15 puntos deberían estar en sus presentaciones. La empresa es mexicana, extranjera, la toma de decisiones es corporativa o es enteramente familiar. ¿Cuántos años tienen de fundación? Si están abiertos a hacer alianzas para los joint ventures que ahorita acabo de platicar, certificaciones de comercio exterior que pudieran tener, las industrias a las que venden, segmentos, programas y aplicaciones en las que ya están vendiendo. Por segmentos me regreso a comercial, civil, defensa, etcétera. Programas, el programa específico, por ejemplo, en aeroespacial, podemos hablar del 737 o del A320 o del CJ4 de Cessna, no sé, el modelo específico del avión. En automotriz son los modelos específicos de automóviles y las aplicaciones, ¿no? Motores, chasis, qué sé yo. ¿Qué facturación tienen y quiénes son sus clientes principales? Hay veces que este punto, por temas confidenciales, no lo quieren mostrar, pero sí vale la pena tener una diapositiva escondida para, en caso de que nos la pidan, poder sacarlo. A lo mejor hay que cruzar algún acuerdo de confidencialidad, pero esto es importante. La capacidad frontal de manufactura, es decir, a qué te dedicas de manera frontal, y si eres proveedor de directos o indirectos. Ya vimos el diagrama anterior. ¿Cuáles son las dimensiones del producto que puedes manejar? ¿Cuáles son las materias primas con las que trabaja? El producto que manufacturas o procesas. ¿Qué integración vertical tienes? Y por integración vertical significa un proceso. Por ejemplo, imagínense que yo tengo soldadura, pero no me dedico al negocio de la soldadura, o sea, lo tengo como una capacidad secundaria mía. Entonces, esto es integración vertical, o bien las alianzas con proveedores que pudiera tener de soldadura o de procesos secundarios, ¿no? La capacidad de ingeniería y diseño, y aquí es importante ver qué alcance tengo, si es nada más de interpretación de planos, o si puedo también hacer modificaciones a planos, si puedo hacer ingeniería inversa, o hasta introducción de nuevos productos, ¿no? Y con cuál software estamos trabajando. ¿Qué certificaciones y aprobaciones de calidad tenemos? Y el modelo de negocio, esto también es súper importante. Hay muchas veces que vemos logotipos y no sabemos si está en el negocio de la manufactura, de la reparación, de distribución, si son una representación comercial. Entonces, esto es súper clave que quede claro en su presentación de ventas. Esto es lo que abre el pie en la puerta. Y con estos, cuando ven las preguntas desdobladas, o sea, que esto lo van a ver cuando se den de alta con nosotros, vamos a empezar a detectar las primeras brechas en torno a esto, a los 7 áreas clave que platicamos ahorita, ¿no? Esto es súper clave. Les quiero decir que al día de hoy la mayor parte de las presentaciones de ventas que vemos tienen menos del 50% de esta información. Entonces, ¿qué significa esto? No estamos listos ni siquiera para la cita de negocios. Entonces, todos aquellos que quieran una cita de negocios, vale la pena que hagamos un poquito de tarea previa, ¿no? Y si ya decimos, ¿cómo le hago para enterarme qué están comprando? Por ejemplo, nosotros vamos a estar organizando eventos de proveedores, eventos con compradores,
Estos eventos, ¿con qué espíritu son? No son B2Bs, aquí es para conocer. Número uno, estamos invitando a compradores para eventos específicos, todos aquellos que están interesados, cuestión de que nos contacten, pero al final del día van a conocer cada empresa qué hace, cuáles segmentos y programas tienen, dos, qué aplicaciones tienen, el nivel de complejidad, tenemos identificados 5 niveles de complejidad de partes, esto es súper importante que lo entendamos, qué requerimientos tienen ellos de proveeduría, que son oportunidades de negocio para ustedes, cuál es el perfil mínimo requerido de proveedor que tienen estos compradores, cuáles son los pasos para que ustedes se puedan hacer proveedores, qué ayuda tienen tanto por parte de ellos como por parte de nosotros para el desarrollo de proveedores y el tema de financiamiento, ¿no? Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues obviamente una vez entendiendo esto, para poder solicitar la cita, es sacar ese prediagnóstico que no tiene costo, nada más para ver qué tan lejos estamos y que no vayan a ser áreas ciegas. El mejor ángulo que les puedo dar de una pregunta que nos van a hacer sí o sí es, ¿cómo estás en tus entregas a tiempo? ¿Qué está esperando escuchar el comprador? 98% para arriba. 95 al 98 le doy la cabeza, abajo del 95 no te va a contestar los correos. Lo que hacemos nosotros es tratar de entender por qué y ver cómo ayudar. Un ejemplo, tuvimos una empresa que dice yo traigo un 94%, estaba muerto, a él no le van a contestar ni los correos. Entonces le decíamos, explícame ese 6% de brecha que tienes, ¿en dónde está el problema? Entonces me dice, es que son 3% es externo a mí. A ver, tradúcemelo. 1% era la materia prima y le digo, ¿quién escogió el proveedor de materia prima? Mi cliente. Entonces no es tu proceso, no eres tú. 2% eran procesos secundarios. ¿Quién escogió el proveedor de procesos secundarios? El cliente. De acuerdo, no eres tú. El otro 3% que falta eres tú. Sí, me dices, es mi proceso. ¿Tienes un análisis causa-raíz para detectar los problemas? Sí. ¿En cuánto tiempo estás listo? En 3 meses. 3 meses, ese 3% lo va a reducir a 2. Entonces, cuando lo presentamos con el comprador, nosotros le decíamos, técnicamente tienes un proveedor que está al 98% a reserva de lo que pueda pasar con materia prima y con procesos secundarios. Entonces, aún y cuando en la auditoría se encuentren con un 94%, está el rastreo de dónde. Esto abre la puerta, ¿no? Entonces, estas son cosas que evaluamos mucho en el nivel de alistamiento, que antes de sentarnos con un comprador, que ni siquiera nos vaya a contestar los correos y nos va a tachar en su base de datos, ¿no? Entonces, estos eventos son para enterarnos. Una vez que digan, ya le entendí, quiero una cita con ellos, pues entonces podemos sacar la cita de negocio sin problemas, ¿no? Este es un ejemplo que quise poner. Hay muchos que traen sus requerimientos. Digo, aquí le quité los nombres, obviamente. Pero aquí algo importante es, ahorita del 2020 al 2024 están venciendo muchos contratos de largo plazo que tenían con muchos proveedores. Aquí, por ejemplo, que estamos viendo, se fijan, esto fue un screenshot de la tablita esta, y aquí está cuándo expiran los contratos. Entonces, ¿qué significa esto? Esto significa que podemos levantar la mano para decir, yo quiero cotizar este paquete, quiero conocer más del paquete y ver cómo cotizo. Y aquí hay requisitos que ponen, ¿no? Entonces, todo esto nosotros podemos tratar de ayudarlos, ¿no? El tema de las citas de negocio, generalmente hacemos planes para ya sentarlos con los compradores, pero no sin previo a este prediagnóstico que platicábamos ahorita. No sé si hasta aquí, bueno, y por último, para todos aquellos también que quieran perseguir el programa de defensa, nosotros esto lo abrimos como un tema para no quedarnos con brazos cruzados ante la caída que hubo tan dura con el COVID. ¿Y qué les quiero decir? Por ejemplo, ahorita las empresas que hemos estado logrando registrar del lado americano, una vez que tienen acceso al equivalente a Compranet de México, allá se llama sam.gov, con ese acceso ven todas las licitaciones, pero nos da tiro de precisión. Por ejemplo, yo puedo buscar en este sam.gov los contratos que ha ganado Honeywell y luego le puedo filtrar en relación a temas de fundición. Y entonces cuando hablo con Sergio, que es el comprador, le digo, oye, yo sé que tú ganaste este contrato, quiero ver cómo te cotizo. O sea, esto significa que en la prospectación nos puede dar tiros de precisión para poder manejar esto, ¿no? Que esto lo hemos estado haciendo ahorita con el tema militar. Y no más para dimensionar, el gobierno americano está liberando en promedio $7 millones diarios en requerimientos. Entonces, todos aquellos que están batallando, ahorita decimos batallan porque quieren, no significa que vaya a ser inmediato y que lo vamos a ganar rápido. Hay que ver cómo hacerlo, hay que estudiarlo. Pero todo esto es un programa que estamos haciendo justo para ayudar a empresas a incursionar no nada más en el área aeroespacial, sino aparte en el sector de defensa. No sé si hasta aquí haya dudas, preguntas. Sé que me fue un poquito largo, espero que les haya sido de utilidad todo lo que estamos viendo. Insisto, la presentación por ahí van a contar con ella. Y sí es importante decir, todos aquellos que quieran acercarse, pues vale mucho la pena, hay mucha necesidad de incentivos
de los compradores a poder sustituir importaciones. Ellos por compliance no les van a dar mucha información, sin embargo, pues cuentan con nosotros en alianza con muchos estados, donde hemos inclusive gestionado incentivos para tema de capacitación y desarrollo alineado a lo que el comprador requiere. Pues no sé, hasta aquí, José Manuel, si haya por ahí preguntas o si alguien de los que están conectados tengan preguntas o comentarios. Bueno, pues muchísimas gracias, Javier. Sí, adelante, me gustaría escucharlos, nos gustaría escucharlos a todos, qué es lo que les deja esta presentación. Sergio, platícanos un poquito de cómo ves, qué es tu impresión de todo lo que nos platicó Javier. Sí, pues está muy interesante. A mí sí me gustaría entrar con el sector aeroespacial, y también el militar. O sea, son rubros que son, serían nuevos para nosotros, pero creo que contamos con las certificaciones y la calidad para poder brindarles el mejor servicio y productos, ¿verdad? Excelente, Sergio, qué bueno que traen. Estefan, platícanos tú cómo viste la presentación. Pues muchas informaciones. Primero, pues muchas gracias a Javier para todos estos detalles. Interesados, sí. Alors, nosotros, como diré, somos parte de un grupo de Francia y Francia trabaja con Safran. Entonces, yo sé que ellos son proveedores del aeroespacial. Nosotros en México no lo somos, somos únicamente automotriz, pero ahí podríamos acercarnos para ver si hay manera de como abrir un camino entre eso. Entonces, si entendí bien, bueno, el primer paso es acercarse con la asociación FIMIA, la federación, pues, para empezar a darnos de alta y como ahí nos explicaste, Javier, pues todo el proceso de estudios realmente de nosotros para ver si competimos, si correspondemos a lo que busca el mercado. ¿Es correcto? Es correcto, es correcto. Vamos a tratar de hacerlo a través del clúster. Entonces, pues por ahí tendremos comunicación. Puede ser a través de Javier, pero si gusta Estefan, también va a ser a través del clúster. Entonces, por ahí lo podemos platicar. Sí, no hay problema. Nada más quería saber de FEMIA. ¿Tienen una oficina aquí en Guadalajara ustedes o solamente están ubicados en Ciudad de México? Estamos en Ciudad de México. Ok, para mí es todo. O sea, vamos a platicar todo eso más adelante con Javier para ver cómo podemos hacer que sea más cercano todo ese contacto, ¿sí? Esa es la idea, que tengamos este tipo de acercamientos para que el clúster pues, pueda facilitar todo esto que ahorita está solamente en la Ciudad de México. Muy bien, muchas gracias. Jesús o Juan Briceño, ¿qué nos comentan? Me gustaría que nos retroalimentaran. Bueno, mira, nosotros en el caso particular de nuestra empresa, todavía no estamos enfocados al aeroespacial, pero nosotros ya empezamos a dar nuestros primeros pasos, primero certificados en el ISO desde el 2011. Desde hace 3 años ya tenemos cumplimiento para IATF 16949. Ya estamos incursionando en la automotriz pesada, camiones y autobuses. Pero más adelante también es nuestra proyección empezar a la industria aeroespacial. Sabiendo que como mi empresa es de puro ferroso, sabemos que va a ser no difícil, pero sí va a ser más específico el tipo de piezas que requiere la aeroespacial, ¿no? Y no precisamente componentes de avión, sino pueden ser partes que sean para otras empresas proveedoras de la industria aeroespacial, partes para sus equipos, sus maquinarias, ¿no? Muy bien. Pues qué bueno que también te está haciendo provechoso. Y pues estaremos en contacto, Juan. Muy bien, gracias. Gracias a ti. Jorge, Gilberto, ¿quién más por ahí nos quiere comentar algo? Buenos días. Buenos días. Primero, felicitarles por esta reunión, muy ilustrativa, mucha información. Javier, muchas gracias. Pues la realidad dijiste muchas realidades desde el punto de vista de las oportunidades que hay y también desde la óptica de las limitaciones que tenemos en la industria mexicana, ¿no? Entonces, pues sí, reconociendo que tenemos muchas cosas que mejorar.
Eso nos limita las oportunidades, pero tampoco nos cierra las puertas. Tenemos que encontrar cuál es nuestra realidad y tratar de encontrar el camino para así caminar hacia ese desarrollo que todos estamos buscando, ¿no? Entonces, yo represento a Tooling Cluster, soy presidente del Tooling Cluster, fabricamos herramientales, o somos empresas que fabricamos herramientales, y es un área de oportunidad muy interesante por el tema de lo que mencionabas del tema vertical de la cadena, ¿no? ¿Cómo aliarnos? ¿Cómo integrarnos con el clúster de la fundición, el clúster de los herramientales, pero también represento de alguna manera al sector de hule y látex? Entonces hay muchas piezas que de repente nos piden cotizar cosas que son de metal, que tiene adherido hule o pintados o maquinados con una situación muy particular y no tenemos todos los procesos en una sola empresa. Pero aquí la fortaleza está en cómo nos podemos aliar, cómo nos podemos conocer, cómo conocer todas las capacidades y toda la tecnología que hay en el Estado para poder colaborar de manera pues integral y llegar a dar un servicio completo a las empresas que están buscando los productos, ¿no? Difícilmente las empresas terminales, igual que en la industria automotriz, pues no buscan un clavo, no buscan una pieza de metal sola, está maquinada, la fundición tiene que estar maquinado, tiene que estar unido a otro componente, tiene que estar pintado. Y si no tenemos o la proveeduría o la capacidad de hacerlo dentro de nuestras empresas, pues nos quedamos fuera por esa pequeña capacidad. Y a lo mejor solo es pintar, es muy sencillo, es muy económico, pero no lo tenemos. Y a veces está a la mano, pero la cotización nos tarda 3 semanas y ya con eso quedamos fuera, ¿no? Entonces es importante lo que mencionaste de cómo estar cercanos, cómo saber qué es lo que hay disponible aquí en la comunidad industrial, por decirlo de alguna forma, y cómo poder integrar capacidades para llegar a algo más productivo y más atractivo, que tenga mayor valor agregado y no solo una pieza de fundición, sin quitarle el valor de la fundición, ¿eh? Claro que es una parte fundamental que tiene mucho peso, es muy significativo, pero a veces por una pintura, por un tratamiento térmico, por un tratamiento superficial, pues nos quedamos fuera en la cotización. Entonces, bueno, ponerme a sus órdenes y tratar de sumar lo más posible en conjunto. Muchas gracias. Pues ya por ahí también dejaste tus datos, por ahí te busco y vemos si podemos hacer una integración también con el clúster que representes. Con mucho gusto. Y yo creo que mencionaste varios ángulos muy importantes, algo que sí quiero que se lleven. La región de Jalisco en temas de innovación es muy, muy, muy buena. La parte aeroespacial ha sido muy cerrada en temas de innovación, en especial para países como los nuestros, porque cada cambio de plano hay que hacerlo con autorizaciones ante la FAA y ante EASA, y es una complicación, pero ahorita es un momento de oportunidad distinto y esto sí quiero que nos lo llevemos en la mente. El CEO de Airbus, por ejemplo, nos dijo el año pasado en el cierre, dice, la crisis del COVID nos pegó, nadie la esperábamos, yo creo que en ningún sector, pero dice él, esto nos va a tomar para llegar otra vez a full rate, a donde estábamos antes, de 3 a 5 años. Cuando nos despertemos y regresemos, no podemos regresar siendo los mismos, tenemos que ser más eficientes. Dice, requerimos aviones más ligeros, más eficientes en uso de combustible y tal vez romper hasta la dependencia del combustible fósil. Pero dice, ¿qué significa esto? El mensaje para toda la industria de manufactura es, todos aquellos que tengan áreas de innovación y que quieran hacer propuestas, ahorita hay la apertura para poder hacer el avión más ligero. Entonces, ahorita ya hemos tenido algunos casos que nos dicen, a ver, aquí tenemos una tapadera de determinado producto de metal, queremos sustituirla, no sé, por compuestos o por algo de plástico, y habrá otros temas de buscar aleaciones más ligeras o ver cómo reducirle el peso. Entonces, ahorita digo, quiero poner esto en la mesa porque creo que el ecosistema de Jalisco es un ecosistema muy robusto que tienen ustedes por allá, que sí vale mucho la pena decir cómo trabajamos en equipo. Son capacidades complementarias y muchos de mis compradores están buscando el mayor nivel de integración posible. No quieren la capacidad aislada y algo con lo que batallan mucho es eso, que aquí en México tenemos el puro maquinador solo.
o el puro de tratamientos térmicos solo, o el puro de tratamientos químicos solo, y esto no nos sirve. Entonces, yo sí retaría esto, decir, ¿cómo le hacemos? Creo que la proveeduría en México, en especial en Jalisco, tiene muy buenos niveles, o sea, hay que ver cómo poder trabajar en equipo y tratar de pegarle a las oportunidades que estamos mostrando, ¿no? Y cuenten con todo el apoyo por parte de nosotros. Gracias, Javier, mucho gusto. Luego, en este mes nos vamos a ver. Así es, pues nos vemos pronto por allá. Claro que sí, nada más quería puntualizar un detalle. Sí estamos organizándonos en Jalisco junto con Tooling Cluster de fundición. Poquito a poquito va entrando en razón Cluster automotriz. Funciona dar mucho más apertura a nuevos mercados y empezar a tener mucho más fuerza la industria de manufactura aquí en Jalisco hacia los sectores globales. Les comunico que de parte de Cluster de la fundición y con la representación de la federación que quiera trae Javier, tenemos una reunión este mes para poder bajar un plan de trabajo y poder ofrecer a todos los industriales o a las 2 o 3 industrias, inclusive Jorge, la de plástico también, y ULE, oportunidades. Sabemos que tenemos que remar muy fuerte porque sí estamos un poquito retrasados, pero con esta información, Javier, nos ponemos a trabajar y concluimos un plan de trabajo en nuestra próxima reunión para derivárselos a todos los industriales. Lo cual, si no hay otro comentario más por parte del clúster de la fundición, te agradecemos, Javier, tu intervención, agradecer también a Manuel y a los participantes en esto, que poquito a poquito espero que lo verbalicen con las demás industrias, pues para que nos unamos cada vez más y fortalecer también la industria de manufactura en Jalisco. Si hay otro comentario, yo con mucho gusto cierro mi micrófono y le damos. Jesús, ¿cree que quieres hablar? Adelante. Jesús Peña. No. Pues un agradecimiento, Javier, ya con José Manuel nos ponemos de acuerdo y agendamos lo que teníamos que agendar y correcto. Después lo participamos al resto de las industrias. Perfecto. Sí. Pues muchísimas gracias por la invitación y tengan un excelente día y próximamente nos vemos por allá. Perfecto. Muchísimas gracias. Un abrazo a todos. Buen día. Un abrazo. Gracias. Buen día. Felicidades. Hasta luego, Javier. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. Buen día. Hasta luego.